Vamos a continuar estudiando este libro, este Evangelio de Juan tan precioso. El martes pasado, nuestro hermano Jorge comenzó con el capítulo 6, ¿no? Y él decía que, bueno, comenzaba una época donde la popularidad de Jesús estaba allá en lo alto, ¿no? Estaba en crecimiento. Vamos a ver cómo en este mismo capítulo, al final del capítulo, la cosa se revierte, ¿no? Pero venimos de un milagro maravilloso que Jesús hizo, ¿no? Y ahora viene otro milagro de Jesús. No para toda esa muchedumbre que estaba en ese lugar, sino para sus 12, para sus discípulos. Vamos a leer el capítulo 6 del libro de Juan. Me imagino que ya lo tienen abierto en ese capítulo. Y el versículo 16, ¿no? Del 16 al 21. Yo le puse como título a este mensaje: Yo soy, no temáis, ¿no? Es parte de un versículo de estos que vamos a leer en esta noche, cómo Jesús se le presentó a sus discípulos. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Como le decía en el principio, nuestro hermano Jorge el martes habló acerca de este milagro de Jesús y habló acerca de la popularidad que Jesús venía teniendo. Muchos comenzaron a seguirle, ¿no? Viendo las señales que Jesús hacía, viendo los milagros que Jesús hacía. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, había una multitud en ese lugar. Antes que Jesús hiciera ese milagro, ya esa multitud estaba ahí, escuchándole. Eran 5.000 hombres, dice el relato, y otro evangelio nos dice que eran más las mujeres y los niños. Miles de personas reunidas en ese lugar, escuchando a Jesús. Y la mayoría de ellas, por no decir casi todas, se acercaban a Jesús por los milagros que Jesús hacía, por las sanaciones, por los endemoniados que libertaba. Y ese día, esos miles pudieron ver y recibir el milagro que Jesús hizo. Yo pensaba, si en ese lugar había 5.000 más las mujeres y los niños, 5.000 hombres, cuando las voces de ellos comenzaron a multiplicarse, contando lo que había sucedido, el milagro que Jesús había hecho, ¿cuántos más seguramente querían ir a Jesús? ¿Cuántos más buscaban a Jesús? Yo no me quiero meter en los mensajes que vienen más adelante, mismo en este capítulo, pero vamos a ver cómo estas personas que recibieron este milagro comenzaron a buscarle a Jesús con ansias. Pero el mismo Jesús luego va a decir cuál era la intención de la búsqueda de estas personas. ¿Por qué le buscaban? ¿Qué era lo que había en sus corazones? Esto lo vamos a ver más adelante. Realmente no habían creído en él como el Mesías. Pero vemos que Jesús tenía compasión de ellos, ¿no? Cuando comenzó a enseñarles, antes de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, cuando le comenzó a enseñar, Jesús le comenzó a enseñar porque las vio como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellos. Y le enseñó
y luego de enseñarles, les proveyó el alimento para sus cuerpos. Vemos como Jesús tenía compasión por la necesidad de las personas, por las necesidades materiales, por las necesidades físicas. Sanaba a muchos que estaban enfermos, a muchos que padecían enfermedades como el paralítico ese que estaba al lado del pozo de Betesda, enfermedades de 38 años. Y Jesús le sanó, porque tenía compasión de las personas. Pero podemos ver, por lo que Juan nos enseña en este Evangelio, que el propósito principal, fundamental, de los milagros, de las señales que Jesús hacía, no era el sanar físicamente o el proveer para las necesidades del cuerpo, sino que el propósito principal era que creyeran en Él como el Mesías. Hacía esas señales para que creyeran en Él como el unigénito Hijo de Dios. Mismo Jesús lo decía y Juan lo remarca en su Evangelio. Por eso muchas veces les vamos a repetir para que podamos entender cuando leemos el libro de Juan cuál fue el propósito por el cual Juan fue escogiendo los milagros, las señales que Jesús hacía. Porque esto lo revela el mismo Juan en su libro. Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. El mismo Juan había visto muchas otras señales que Jesús había hecho, pero él no las escribió en este libro. ¿Por qué? Porque el propósito era que las que estaban escritas en este libro eran para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Por eso Juan escribió estos milagros, estas señales que Jesús hacía. Tenía un propósito específico, un propósito fundamental, que aquellos que vieran estas señales, que escucharan lo que Jesús había hecho, creyeran verdaderamente en que Él era Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengan vida. Solamente en Jesús hay vida. En este mismo libro Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino al Padre es Jesucristo. No es un camino, es el camino. Él es la única verdad. Solamente en Él hay vida. Él es la vida. Y el acontecimiento que vamos a ver en esta noche, que Juan nos va a relatar en estos versículos que hemos leído, también lo podemos encontrar en Mateo y en Marcos. Mateo 14, del 22 al 27, y Marcos 6, del 45 al 52. Así como nuestro hermano Jorge el martes nos decía que es verdad, ese era el único milagro que Juan relataba en todo el libro, que estaban los demás, en los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Este milagro de Jesús está en Mateo y en Marcos. No está en Lucas, pero sí en Mateo y en Marcos. Y vamos a ver algo que lo distingue. Juan es el relato más corto de este milagro. Es el que menos detalles da acerca de lo que sucedió esa noche en la barca, en el mar. Tanto Mateo como Marcos suman otros detalles de cómo se inició, de lo que aconteció. Suman cosas que Juan no las cuenta. Por ejemplo, Mateo y Marcos comienzan diciendo que Jesús fue el que hizo entrar en la barca a sus discípulos, como que fue Él el que los envió a que subieran en esa barca y cruzaran a la otra orilla, que fueran hacia Capernaum. Y luego que ellos se fueron, Jesús despidió a la multitud y se fue al monte solo a orar. Esto nos cuentan Marcos
y Mateo. Mateo también nos relata el episodio de Pedro, que cuando Jesús se aparece en medio de esa tempestad, Pedro quiere ir hacia Jesús y Jesús le dice que vaya y comienza a caminar sobre las aguas, pero luego de unos pasos se hunde porque no tuvo fe. Mateo nos cuenta acerca de Pedro, cosa que Juan tampoco lo hace. ¿Y por qué sucede esto? Hay dos cosas, no debemos olvidar. Primeramente, lo que hablamos recién, el propósito que Juan tiene al escribir estos milagros, al escribir lo que sucedió ese día. Que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Lo importante en ese relato es lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Y también debemos tener en cuenta que el Evangelio de Juan fue el último que se escribió muchos años después de los otros 3 evangelios. Y ya Mateo y Marcos dieron muchos detalles de lo que había sucedido esa noche. Así que Juan se limitó a lo más importante. Y había detalles que ya se sabían. Entonces seguramente Juan decidió no contarlos. Pero ¿qué le parece si nos introducimos en este texto tan hermoso? Es el más escueto, pero van a ver qué importante que es lo que Juan nos relata. Comienza diciendo: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. ¿No? Ya hemos visto que según Marcos y Mateo, fue Jesús el que los envió a los discípulos, el que los hizo subir en esta barca para que cruzaran a la otra orilla del mar de Galilea. Y para llegar a Capernaum, de una orilla donde ellos salieron hasta la otra orilla, había aproximadamente 7 kilómetros. 7 kilómetros eran los que ellos tenían que transitar de una orilla a otra orilla. Esto nos muestra que no era un trayecto muy largo que ellos tenían que hacer. 70 cuadras, no era un trayecto muy extenso. No debía llevarles mucho tiempo el llegar al otro lado, a la otra orilla. Y acá sí Juan nos aclara que partieron al anochecer. ¿No? Y yo quería ver un poquito, más o menos cuál era la hora en la que los discípulos comenzaron a navegar para llegar a Capernaum. Los judíos llamaban al anochecer o el atardecer como las 2 tardes. Para corroborar esto, vamos a leer un pasaje en el libro de Números, el Antiguo Testamento, Números capítulo 9, versículo 5. Dice: celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Habían celebrado la Pascua, dice acá Moisés, entre las 2 tardes. Sabemos que los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia desde las 9 hasta las 12. La tercera vigilia desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces cuando ellos decían entre las 2 tardes, se estaban refiriendo al tiempo de entre la primera y la segunda vigilia. Quiere decir que aproximadamente eran las 9 de la noche. Acuérdense que la primera vigilia era entre las 6 y las 9 y la segunda entre las 9 y las 12. Y era entre las 2 tardes, en el anochecer, aproximadamente las 9 de la noche. En ese horario los discípulos partieron
y comenzaron a navegar. Había sido un día extenso. Recuerden que ellos habían vuelto de predicar donde Jesús les había enviado. Comenzaron a contarle a Jesús todo lo que había sucedido. Estaban contentos. Jesús los hizo ir aparte un lugar para que comieran. Luego comenzó a llegar la gente, la muchedumbre. Jesús comenzó a enseñar. Comenzó a pasar la tarde. Y cuando parecía que Jesús los iba a despedir, eso era lo que los discípulos esperaban, fue ahí donde Jesús hizo este milagro, con 5 panes y 2 peces. Para los discípulos había sido un día extenso, donde habían sucedido cosas importantes en su vida. Seguramente estaban cansados, pero seguramente también estaban conmovidos y contentos por lo que había sucedido. En sus mentes estaba lo que había pasado. Seguramente no había una claridad, un concepto claro de lo que había sucedido, pero irían hablando de ese milagro tan maravilloso que Jesús había hecho. Me imagino a Felipe acordándose cuando Jesús le dijo que había que darle de comer a esta gente, y él le dijo: ¿y cómo vamos a hacer? Y la noche parecía tranquila, pero de repente, dice el versículo 18, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Hermanos, la mitad de los discípulos que estaban en esa barca tenían un conocimiento del mar. La mitad eran pescadores. Seguramente no era la primera vez que transitaban por ese mar. Muchas veces se habrían embarcado de noche para pescar. Muchas veces habrían transitado esos lugares. Ya había una experiencia, ya había un conocimiento. No era que eran novatos en lo que estaban haciendo. Pero dice la palabra de Dios que de repente comenzó a levantarse un gran viento. Y si vemos la historia, esto era algo que solía pasar en ese lugar, a causa de la geografía. El mar de Galilea, que en sí era un lago, estaba a 200 metros bajo el nivel del mar. Y todo alrededor de este lago había montes que alcanzaban hasta los 500 metros de altura. Por eso había lugares que se hacía como un embudo, y cuando el viento comenzaba a soplar, lo hacía con gran intensidad. Y no solamente que ese viento era fuerte, sino que producía grandes olas, lo cual lo tornaba peligroso. Y eso fue lo que sucedió en esa noche. El viento comenzó a soplar con gran intensidad. Las olas comenzaron a levantarse. Y por lo que podemos ver en los otros evangelios, dice que el viento les era contrario. No solamente que el viento era fuerte, sino que les venía en contra. Y estos discípulos comenzaron a remar y a remar. Pero vamos a ver que casi que no podían avanzar. A pesar de sus conocimientos, que varios de ellos lo tenían, a pesar de sus experiencias, la situación adentro de esa barca se estaba haciendo inmanejable. El versículo 19 nos dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Dice Juan que cuando Jesús se estaba acercando, cuando Jesús estaba llegando donde estaban los discípulos, estos habían remado entre 25 o 30 estadios. Un estadio equivale a 180 metros, ¿no?
Entonces cuando Juan nos dice que habían remado como 25 o 30 estadios, nos está diciendo que más o menos habían navegado entre 4 y 5 kilómetros. No más que eso. Y según nos cuentan Mateo y Marcos, Jesús se le apareció a sus discípulos en la cuarta vigilia de la noche. Quiere decir que Jesús vino a ellos entre las 3 y las 6 de la mañana. A las 9, acuérdense, a las 9 de la noche ellos zarparon hacia Capernaum. Y como mínimo, habían pasado 6 horas y solamente habían hecho un poquito más de 4 kilómetros. No habían hecho casi nada. Como le dije en un principio, el lugar no estaba tan alejado. No les tenía que llevar tanto tiempo llegar hasta las orillas de Capernaum. Pero se levantó esta gran tempestad de viento, el cual les era contrario, y el esfuerzo que ellos hacían no era fructífero. Remaban, pero no alcanzaban nada. Yo me imagino que cuando este viento se levantó, porque el relato no nos dice cuándo empezó este gran viento, pero cuando este viento se levantó, estos discípulos no pudieron seguir avanzando. Seguramente habían llegado hasta un lugar y ahí quedaron. Y dicen tanto Mateo como Marcos que Jesús le vio remar con gran fatiga. Se estaban esforzando, hacían lo que era todo lo posible para ellos, pero eran vanos. Pero no podían llegar a donde tenían que ir. Como mucho, habían pasado la mitad del recorrido. Todavía le faltaban varias horas para llegar. Y ya estaban exhaustos. Hermanos, estos discípulos acababan de ver un milagro maravilloso de Jesús. Un milagro que seguramente los dejó perplejos. Lo que Jesús había hecho horas anteriores. Un milagro por el cual habían estado hablando seguramente. Pero estaban viviendo una situación compleja. Estaban en el medio del mar, literalmente, enfrentando una gran tormenta de viento. Y por eso cuando vieron la figura de una persona, de un hombre que venía caminando sobre el mar, dice Juan que tuvieron miedo. Creyeron que era un fantasma. Tanto Marcos como Mateo nos dice que creyeron que era un fantasma que venía. Algunos comenzaron a gritar del miedo, de la turbación que ellos tenían. Esto nos muestra que, a pesar que hacía pocas horas, habían visto el milagro que Jesús había hecho. En ese momento se habían olvidado de Jesús. Jesús se acercaba hacia ellos y ellos no le reconocieron. Y ellos no le pudieron ver. Por eso había un gran temor en su corazón. Lo que estaba sucediendo en la vida de estos hombres no era algo fortuito. Era una prueba para ellos. Vemos que Jesús los hizo subir en esa barca. Y por algo Jesús no subió con ellos. Así como Jesús sabía lo que iba a suceder con esos 5 panes y 2 peces, porque Él es Dios. Jesús sabía lo que iba a suceder
en esta barca. ¿Recuerdan la predicación del martes? El versículo 5 hemos leído: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Como Jesús pidiéndole un consejo a Felipe. A ver, Felipe, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a esta gente? Y el versículo 6 dice Juan: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que ahí iba a hacer. Hermano, Jesús sabe todas las cosas. Jesús estaba probando a sus discípulos, aquellos que eran suyos. Jesús estaba probando a ver si confiaban en Él. Él sabía perfectamente lo que iba a suceder. Porque Él es Dios, hermanos. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Mientras los discípulos se debatían contra los fuertes vientos, contra las grandes olas, Jesús estaba en el monte orando. Mientras estos discípulos luchaban con todas sus fuerzas por seguir adelante y no podían, y remaban y remaban y remaban y siempre estaban en el mismo lugar, Jesús estaba en el monte orando al Padre. Y no podemos saber que oraba Jesús. Pero seguramente Jesús estaba orando por lo que estaba sucediendo y por lo que iba a suceder. A pesar de que estos discípulos en ese momento no se acordaran de Jesús, ni se dieran cuenta, sus vidas estaban seguras. Jesús estaba orando en el monte al Padre. Estos discípulos no tenían ni idea dónde estaba Jesús, pero sus vidas estaban seguras en Él. El versículo 20 dice: mas Él les dijo: yo soy, no temáis. En medio de esa gran tempestad, estos discípulos creyeron ver un fantasma y se llenaron de miedo. Pero rápidamente Jesús se dio a conocer, hermano. Rápidamente Jesús le dijo: yo soy, no temáis. El que venía caminando sobre las aguas, el que venía caminando sobre esas olas turbulentas, era el creador de ese mar, hermano. Y no solo era el creador de ese mar, era el creador del universo. Y todo está sujeto a Él. Cuando estuvo frente a esos discípulos temerosos, les dijo: yo soy, no temáis. Yo soy el eterno, el soberano, el todopoderoso. Yo soy el que tiene el control de toda situación. Hermano, al Señor no hay situación que se le escape de su mano. No hay situación que le tome desprevenido. No hay situación que se le pase por el costado. Él es el Rey soberano. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Juan está resaltando que Jesús es Dios, que Jesús es el unigénito del Padre, que aún las olas y los vientos le obedecen. Pero la fe de estos discípulos tenía que ser probada. Podemos ver cómo había iniciado con Felipe en los versículos anteriores, en el milagro anterior. Jesús estaba trabajando en el corazón de los suyos. Jesús trabaja
en el corazón de los que le pertenecen a Él. Muchas veces nuestro corazón es rebelde. Muchas veces nuestro corazón no confía en Él. Muchas veces nuestro corazón está lleno de dudas, llenos de temores. Pero Dios trabaja en los corazones que son suyos. El apóstol Pablo nos dice que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo actúa nuestro Dios? ¿Cómo trabaja nuestro Dios en los corazones? A través de las pruebas, a través de las situaciones adversas, a través de la aflicción. Es como Dios va trabajando en los corazones. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro acá nos está hablando que la fe, que es un don de Dios, que la fe que Dios nos ha dado debe ser probada. ¿Y cómo nuestra fe es probada? Cuando somos afligidos en diversas pruebas. No dicen una, sino dicen diversas pruebas. Para que sometida a prueba nuestra fe sea purificada. Dios nos provee la fe, hermano. ¿Para qué? Para que creamos en Él. Pero esa fe solamente no es que creemos en Él, que Él es nuestro Salvador y listo. No. Esa fe es una fe permanente. Es una fe que sigue obrando en nuestra vida. Dios las produce y Dios las sostiene. Y a través de las pruebas podemos comprobar, no Dios, sino nosotros, si esa fe es verdaderamente genuina. A través de la prueba, a través de la aflicción, a través de la circunstancia difícil, es cuando podemos ver si verdaderamente creemos en Jesús, si confiamos en Él, si esperamos en Él. Hermano, una fe sincera, una fe verdadera, es la única que puede mantenerse firme a pesar de la tormenta, a pesar de lo que venga. No es por mi fortaleza, no es por mi fuerza, no es por la capacidad que yo tengo, sino por la fe que Dios me ha dado y que está fundamentada en Jesucristo. Esa fe es la que me sostiene. Esa fe es la que tiene que ser probada. Porque una vez que somos probados y que podemos ver que nuestra fe es una fe genuina porque está fundamentada en Dios, no solamente que nosotros somos fortalecidos, no solamente que crecemos en Él, sino que su nombre es exaltado, que su nombre es glorificado, que su nombre es alabado. Hermano, tenemos que entender que no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él hace en mi vida. Me acuerdo la escena cuando Jesús le dice a Pedro que le iba a negar.
Y le dice que el diablo pidió para zarandearlo como a trigo. Y Jesús le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no le dijo a Pedro, yo he rogado para que no pases por esa aflicción. Yo he rogado para que no pases por esa prueba. Jesús le dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. Hermano, lo que nos sostiene es la fe. Y la fe no es un producto nuevo, sino que proviene del Señor. Él nos sostiene. Y Pedro pasó por un momento amargo, por una aflicción dura. Su corazón fue quebrantado. Pero él se arrepintió. Y Jesús podía ver el final. Porque él le dice una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús podía ver que la fe le iba a sostener. Y que este Pedro que iba a pasar por ese tiempo de aflicción difícil, luego iba a ser un instrumento hermoso en sus manos. Hermano, la aflicción, la prueba, significa que Dios está trabajando en aquellos que son suyos. El versículo 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Todo ese temor, ese miedo que apareció cuando Jesús le dijo, yo soy, no temáis, se transformó en alegría, se transformó en gozo. Dice Juan que cuando Jesús le dijo, yo soy, no temáis, con gusto le recibieron. Y hermano, esta es la diferencia de aquellos que le pertenecen a Él y aquellos que no. Con gusto le recibieron. No le esperaban. Se habían olvidado de Jesús. En esa aflicción que estaban pasando se habían olvidado. No esperaban que Jesús viniera a donde ellos estaban. Pero cuando Jesús se presentó, con gusto le recibieron. Dice el otro evangelio que comenzaron a adorarle, diciendo que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y una vez que Jesús entró en la barca, dice que llegó enseguida a la tierra a donde iba. Ahí se produjo otro milagro, hermano. Estuvieron más de 6 horas remando. Más de 6 horas. Y hasta cuando apareció Jesús, recién habían pasado un poco la mitad del trayecto. Y cuando Jesús entró en la barca y la tempestad se calmó, enseguida llegaron al destino. Hermanos, ¿cuántas veces, como estos discípulos, atravesamos circunstancias difíciles? Atravesamos aflicciones, pruebas, y nos apoyamos en nuestra capacidad o en nuestra experiencia, o nos apoyamos en la capacidad o experiencia de otros. En esa barca la mitad eran pescadores y la otra mitad no. La mitad podían decir, bueno, no es la primera vez que me agarra una tormenta parecida, ya he navegado por este mar. Pero capaz que habían otros que estaban dentro de esa barca y que nunca habían navegado en el mar de Galilea. No se podían apoyar en su experiencia o en su capacidad, pero sí se podían apoyar en la experiencia y en la capacidad de los otros discípulos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos apoyamos en nuestra capacidad o en nuestra experiencia? O nos apoyamos en la experiencia y la capacidad de otros hombres.
pero no buscamos al Señor, pero no esperamos en el Señor, pero no confiamos en el Señor. Muchas veces las aflicciones, los problemas nos quitan la fuerza. Parece que nos esforzamos, que hacemos de todo, pero estamos siempre en el mismo lugar. No podemos avanzar. Hermano, Dios quiere enseñarnos a que confiemos en Él, a que le creamos en Él, a que esperemos en Él. Podemos ver en este relato cómo Él ama a los suyos. Jesús no estaba desentendido de la situación, hermano. Jesús estaba en el monte orando. Y en el momento más álgido, en el momento donde ya las fuerzas estaban terminando, Jesús se hizo presente en ese lugar. Y le dijo: yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra vida es una vida infructuosa? ¿Cuántas veces la aflicción o la situación que pasamos nos hace frustrar? Pero cuando Jesús se presenta, la situación cambia. Él ama a los suyos. ¿Y sabe qué? Porque los ama, permite que pase por esta prueba. Porque Él nos ama, hermano. Sabe que es necesario que pasemos por diversas pruebas para que nuestra fe sea purificada, para que realmente le creamos a Él, para que realmente estemos seguros que no depende de nosotros, sino que depende de Él. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento justo. Somos de Él y Él nos sostiene y Él nos guía y Él nos lleva por el camino por el cual debemos andar. Jesús todavía tenía que seguir tratando en el corazón de estos discípulos. Dice Marcos 6:51, hablando de este relato, el final: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Había sucedido un milagro maravilloso, pero estos discípulos que estaban con Jesús todavía no lo habían comprendido como lo debían comprender. Dice Marcos: y sus corazones estaban endurecidos. Todavía tenían que ser ablandados. Todavía tenía Jesús que seguir trabajando en ellos. Ese tiempo, esas horas que ellos transitaron por esta aflicción fue necesaria para sus vidas. Y hermano, ¿cuánto Jesús tiene que seguir trabajando en nuestros corazones? Aquellos que son verdaderamente sus discípulos, Él los va a sostener. Vamos a ver en el final de este capítulo 6 que muchos que le seguían, que muchos que decían ser sus discípulos porque iban tras Él, dice Juan que ya no andaban con Él y se volvieron atrás. Pero aquellos que eran sus verdaderos discípulos, por más que pasaron por momentos de dudas, por más que muchas veces la palabra del Señor les parecía dura, por más que sus corazones todavía estaban endurecidos, podían decirle, como le dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, el yo soy es nuestro Señor, es nuestro amo,
es nuestro Rey. Y Él tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Todo. El libro de Romanos, capítulo 8, nos enseña esto. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios nos llamó, nos escogió con un propósito, el hacernos iguales a Jesús. Y Él va trabajando en nuestra vida, hermano. Pero podemos tener una certeza, una seguridad, que no va a haber nada ni nadie que nos va a separar de su amor. Él cuida de los que son suyos. Él cuida a sus ovejas, hermanos. Y ninguna oveja se perderá. Y no solamente que no se va a perder, sino que es cuidada y alimentada por Él. Dice el mismo capítulo 8 de Romanos que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesús intercede, así como lo hizo en esa noche, solo orando en el monte, mientras los discípulos estaban luchando en esa tormenta, remando y no pudiendo avanzar. Jesús estaba orando. Jesús estaba orando, hermano. Jesús intercede por los suyos. Y esa debe ser nuestra confianza. Esa debe ser nuestra seguridad. El yo soy, aquel que nos llamó, sigue trabajando en nuestra vida. Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno que su palabra pueda producir fruto. Que realmente podamos adorarle a Él. Así como hicieron estos discípulos. Cuando había muchas cosas que no entendían. Muchas cosas que todavía Dios tenía que tratar en sus corazones. Pero cuando Jesús entró en esa barca, le comenzaron a adorar. Hermanos, somos falibles. Muchas veces hay cosas que no comprendemos. Muchas veces queremos luchar con nuestras propias fuerzas. Muchas veces nos olvidamos del Señor. Nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros hemos aprendido o en la experiencia de otros. Pero Dios en su gran misericordia nos va guiando. Y cuando Él se presenta, hermano, cuando Él obra en nosotros, nos postramos delante de su presencia y le adoramos. Y es ahí cuando reconocemos que no somos nosotros, sino es Él. Que no es nuestra sabiduría, sino su gracia. Que no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Él hizo. Dios le bendiga.